¿Por qué no creo en Dios? Me convertí en ateo cuando tenía alrededor de 12 años. Realmente nunca fui muy adepto a la religión. Nunca me había gustado ir a la iglesia y creo que ese fue el principio, porque buscaba excusas del tipo: si Dios está en todos lados, ¿por qué mierda tengo que ir a la iglesia? Y luego de eso me hacía simples preguntas que iban poco a poco desmoronando mi fe. Primero que nada, ¿no es súper curioso el hecho de que naces en la religión correcta? Me explico. Hay alrededor de 10.000 religiones en el mundo. Algunas tienen creencias muy parecidas puesto de que parten de la misma región o tienen un dios común, como es el caso de las religiones abrahámicas. Algunas ni siquiera creen en un ser específico, y algunas creen en varios dioses. He aquí las primeras preguntas que me hicieron ser ateo. Si hay tantas religiones, ¿por qué la mía es la correcta? Después de todo, en un principio sabemos de la existencia de Dios por las religiones y estas se supone que son las enseñanzas que nos deja el mismísimo Dios para saber qué hacer y por qué. Y aún así hay 10.000 religiones las cuales tienen enseñanzas muy diferentes y por lo menos la religión católica, en la cual fui criado, dice muy explícitamente que no debes adorar a otros dioses. ¿Por qué la gran mayoría de las personas del Medio Oriente son musulmanes mientras que la vasta mayoría de las personas de Occidente son cristianas? ¿Y por qué entonces da la casualidad de que las personas que son musulmanas en Occidente usualmente son descendientes de personas del Medio Oriente? La pregunta más importante en este tren de pensamiento es la siguiente. ¿Qué me dice que cualquier religión, no solo la mía, sino cualquier religión es verdadera? La respuesta que dan los sacerdotes a esta índole es simplemente tener fe, pero en ese caso, ¿por qué tu fe es más factible que cualquier otra? ¿Por qué Odín es un mito mientras que Yahweh es una realidad? Nuestra religión, menos que místico, tiene un origen cultural. Si te pones a pensarlo un poco es fácil darse cuenta de que la religión se aprende, lo que significa que todos nacemos ateos y luego nuestra cultura nos indoctrina una religión. A medida que crecemos, se nos hace más y más difícil cuestionar nuestra realidad. Los cuentos de hadas van desapareciendo, pero la religión persiste hasta la vejez. Una vez más, pienso que es por algo cultural. No ves a adultos haciendo ceremonias para Santa Claus, no hay días libres para celebrar el nacimiento de Peter Pan. En cambio, si los ves yendo a montones todos los domingos a un edificio a que un señor con toga diga palabras mágicas mientras lee de un libro de reglas y hechizos. Puedes ver además el rechazo que sufren las personas que siquiera cuestionan la veracidad de ese libro. Todos, o la gran mayoría de personas a mi alrededor creen que la Tierra es redonda, que el espacio inmenso y contiene en él un número impronunciable de estrellas, que hay en nuestro sistema solar 8 planetas, que hay unas cositas pequeñicas llamadas bacterias que nos pueden hacer daño, que la Tierra gira alrededor del Sol, y que Dios existe. Todos estos ejemplos tienen algo en común. No los puedes ver, sabes que son verdad porque tienes fe en que así sea puesto que todos a tu alrededor, y personas importantes dicen que esas cosas son ciertas. ¿Por qué tengo fe en la ciencia y no en la religión? La diferencia es la siguiente. Un científico te dice, hay evidencias que sugieren que en el universo hay unas cosas llamadas agujeros negros y la parte más pequeña de una sustancia es el átomo. Aunque no se puedan ver, llegué a estas conclusiones por estas ecuaciones matemáticas y por estas otras evidencias. Si aún no me crees u opinas de otra forma, puedes intentarlo tú mismo enseñándome pruebas y evidencias de cómo funciona. Si me transportaran 2000 años en el pasado no sabría ni siquiera cómo conceptualizar la creación de un teléfono. En lo que a mí respecta, un teléfono funciona por arte de magia. Pero el punto es que funcionan y cualquiera lo puede comprobar simplemente alejándose 50 metros y llamándose unos a otros. Por eso me creo casi ciegamente cuando un científico me dice que existen ondas electromagnéticas invisibles que van volando a un satélite en el espacio para enseñarme en mi rectángulo mágico una foto de una rana graciosa, o de un par de tetas. En cambio, un pastor te dirá, existe Dios. No se puede ver, y no tengo evidencias de cómo llegamos a esa conclusión más que el razonamiento de que todo no puede haber surgido de la nada, y todo el mundo a lo largo de mi vida me ha dicho que Dios existe. Así que tengo fe en que Dios existe, porque si no me voy a quemar por toda la eternidad. Se repite la pregunta entonces, ¿qué me dice que cualquier religión, no solo la mía, sino cualquier religión es verdadera? ¿Por qué tu fe es más factible que cualquier otra, si no hay ninguna evidencia para respaldarla? Mis respuestas a estas índoles a lo largo del tiempo fue la realización de que la religión no tiene que ver con una verdad absoluta.
Las religiones junto con sus dioses son creaciones del hombre en un intento de darle sentido a las incógnitas del universo y para afrontar la única verdad irrefutable. Todo lo que vive muere. Es más fácil decirle a un niño con cáncer terminal no te preocupes Paquito, cuando todo acabe irás al cielo y vivirás en el Edén con el niño Jesús, que decirle que cuando se muera desaparecerá para siempre. Las religiones son, en parte, una mentira piadosa. Las creencias religiosas se pueden simplificar en la siguiente oración. No sé, así que debe ser Dios, y tengo miedo a la muerte, pero no importa porque me iré al cielo. El primer paso en mi metamorfosis a ateo fue refutar la veracidad de las religiones, pero eso no necesariamente descarta la existencia de Dios. Aún queda la incógnita de si un ser sobrenatural e inteligente puso en marcha la vida moldeando las leyes de la física y dando ignición al Big Bang. En realidad no tengo forma de refutar esta cuestión y aquí donde queda una población de personas, los agnósticos. El agnosticismo se define, en pocas palabras, como la doctrina filosófica que no tiene opinión de la existencia de Dios. Estas personas no pueden decirte si existe o no un Dios debido a que no tienen medios para confirmar o negar su existencia. Si estás en este punto déjame ayudarte. Es cierto que no podemos probar la inexistencia de algo, debido a esto, religiosos o ateos, no pueden decir que Dios existe o no existe. Sin embargo, en ese caso entonces también se aplicaría a otras cosas como la existencia de las hadas, los unicornios, los elfos, y toda la mitología lovecraftiana. Aunque no podamos decir que Cthulhu no existe, podemos crear estimados de probabilidad, y la probabilidad de que exista un creador sobrenatural es muy baja. Es fastidioso discutir con un religioso que te dice, pruébame que Dios no existe. Es el deber de la religión, ante la ciencia, justificar la veracidad de un postulado. Si fuera de manera contraria entonces yo podría decirte que existe en el centro de la luna, un payaso chiquito montado en un uniciclo y que cuando se tira pedos hace caer lluvia en Argentina. No podrías decirme que no es verdad porque no tienes forma de probarme que no es cierto. Por eso un ateo no te dirá la frase completa a la pregunta de si existe Dios. No te puedo decir si Dios existe como tampoco puedo decirte si las sirenas existen o no, pero realmente no tengo ninguna evidencia para su existencia así que no creo en ninguno de ellos. Mi último punto de por qué no creo en Dios es muy subjetivo porque lo baso en la religión católica, la única que conozco a fondo. Hablemos del Dios que describe la Biblia. El Dios del Viejo Testamento es un ser completamente despreciable. Es celoso, sufre de ataques de ira, vengativo, cruel, déspota, megalomaníaco y un sinfín de adjetivos los cuales se contradicen constantemente. Al principio del vídeo dije que la primera pregunta que me hizo ser ateo fue si hay tantas religiones ¿por qué la mía es correcta? La verdad es que mi primera pregunta fue en realidad la siguiente. Si Dios sabe todo, y por ende sabía de antemano que Eva tomaría el fruto prohibido y lo compartiría con Adán, ¿por qué entonces los castiga? ¿Para qué pone Dios el árbol con el fruto prohibido en el jardín del Edén si Dios es plenamente consciente de que van a tomar su fruto? ¿De dónde cojones sale la serpiente? Según los creyentes es porque Dios nos da libre albedrío. En primer lugar eso no responde a la pregunta. Si Dios nos da libre albedrío entonces explica el hecho de por qué Eva y Adán pecaron. Pero la pregunta es ¿por qué Dios entonces los castiga? Dios es un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, lo que significa que sabe todo lo que haremos mucho antes de que lo hagamos. Si ese es el caso entonces no existe realmente el libre albedrío porque nuestra vida va sobre unos rieles que Dios planeó. Unos rieles que no importa lo que hagamos, siempre terminará en el mismo lugar que Dios sabe que terminará. Si Dios no sabe qué vamos a hacer y nos castiga de ser necesario, entonces es un Dios justo. Pero en este caso entonces deja de ser omnisciente y omnipotente y por lo tanto no sería un Dios. Otros creyentes lo toman por la vía segura y dicen que la historia de Adán y Eva es una metáfora. Argumento que utilizan para salvaguardar el hecho de que eventualmente los hijos de Adán y Eva tendrían que recurrir al incesto para poblar el planeta. Pero entonces ¿por qué Dios nos daría un libro de reglas y no especifica qué es metáfora y qué es literal? ¿Por qué mezcla lo textual con lo metafórico?
explíquenme por qué es ley odiar a los homosexuales, pero una metáfora el hecho de que no puedas comer camarón. Una respuesta que he escuchado a menudo es que Dios trabaja de maneras misteriosas. Es el equivalente a que un niño me responda, porque sí. No es más que evadir la respuesta y es un argumento muy pobre. El Dios que nos describe la Biblia es una paradoja en sí misma. Los seres vivos, al ser mortales, necesitamos constantemente estar activos para poder sobrevivir. Necesitamos alimentarnos. Para alimentarnos creamos armas para cazar, para alimentarnos plantamos en la tierra. Trabajamos 8 horas en un trabajo para poder comprar comida. Nos bañamos, cortamos el pelo, cepillamos los dientes y hacemos ejercicio para mantenernos saludables, vivir más y aumentar las probabilidades de encontrar pareja para procrear y que nuestros genes perduren. Nos asustamos para escapar del peligro, nos enojamos para atacar o defendernos, nos da asco la comida en mal estado, nos da pena la pérdida de un ser querido, y evitamos ese dolor haciendo todo lo que podamos para protegerlo. Todo esto lo hacemos porque necesitamos estar en constante homeostasis para no morir y poder reproducirnos. Un ser perfecto, todopoderoso, omnipresente, omnisciente e inmortal, no tiene ninguna necesidad que satisfacer y por lo tanto no necesita crear nada. Mucho menos enfadarse, ponerse celoso o exigir que le brindemos culto. Un ser de esas características no tiene ninguna motivación para hacer nada porque está en perfecta homeostasis eternamente. No tiene razón para vengarse. Es imposible que Dios se sienta celoso, solo, o triste. Si estás vivo, eres la prueba de que Dios no existe. Por último, quiero responder si creo que las religiones son malas. Sí, y no. Las personas religiosas de hoy en día son más atenuadas que durante la Edad Media. Un argumento en contra del ateísmo que he oído frecuentemente es que no se puede tener ética si no se tiene a Dios. Para refutar esta noción es necesario exponer que de hecho, las mismas personas religiosas no obtienen su moral de Dios, o por lo menos en su gran mayoría. Una de las mejores formas de volverte ateo es simplemente leyendo detenidamente la Biblia. Aquí les dejo una recopilación de barbaridades que hay en el libro sagrado de los católicos. Obvio, ninguna persona sana en el siglo XXI se rige por estas reglas. La mayoría de los católicos ignoran de lleno las barbaridades que enseña la Biblia y en cambio siguen las enseñanzas que suenan bonitas en teoría. Un ateo o un religioso somos morales porque es parte de nuestra naturaleza como humanos. Somos seres que necesitamos estar dentro de una tribu para sobrevivir y salir adelante. Sin los médicos no nos curaríamos, sin los ingenieros no tendríamos edificios, sin un conserje estaría todo lleno de mierda. Por lo tanto nos conviene trabajar unidos. Incluso los animales que viven en grupos tienen un pequeño esbozo de lo que algún día sería una sociedad. Compartir, respetarse, no matar, no pegarle los cuernos a mi pareja. Estas cosas no las inventó la Biblia, existen porque de lo contrario nos mataríamos los unos a los otros hasta extinguirnos. En cambio, cuando un extremista asesina a homosexuales, estrella un avión contra las Torres Gemelas, mata y tortura gente en nombre de Dios, lo hace porque su religión dice que este comportamiento es correcto. Un terrorista que se amarra una bomba al pecho y explota a un grupo de personas lo hace pensando que está haciendo un buen acto. Y ese es mi problema con la religión. Obviamente no todos los creyentes hacen estas atrocidades, pero cuando un extremista las hace completamente convencido de que está haciendo bien. Por suerte cada vez menos personas siguen de manera literal las religiones. Las mujeres están cada vez más aceptadas como iguales a los hombres, el movimiento LGBT ha tenido un crecimiento en aceptación colosal en los últimos años, y nadie cree realmente en las tonterías que dice la Biblia sobre qué comer y qué no comer. Si llegaste hasta el final del vídeo te doy las gracias por haberlo visto. Si tienes alguna opinión no te olvides de dejarla en la caja de comentarios. Hasta la próxima.